Ahora sí, mira. Ya, continuando chicos, esta es la sesión número 9. Vamos a hablar de electrofisiología y electrocardiograma. ¿Ok? Tienen su pretesa ahí, pueden ir resolviendo, pero recuerden, son 15 minutitos.
Y chicos, queda 2 minutos para cerrar el test. Ok. Ya, ok, chicos, en un momentito cierro. Parece que los compañeros suyos tienen problemas para abrir el pretest. Ok, un momento. Mm.
Ya, ok. Bueno, vamos avanzando. Entonces, chicos, bueno, vamos a continuar sesión número 9. En este caso vamos a hablar de electrofisiología. Ok, ya, listo. Vamos a hablar sobre electrofisiología y electrocardiograma, ¿no? Vamos a hablar sobre las propiedades eléctricas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre excitabilidad del corazón, sistema de excitación de conducción del corazón, automatismo, cronotropismo, patmotropismo, homotropismo, qué es el electrocardiograma, sus partes, las derivaciones electrocardiográficas y, bueno, la bibliografía como tal. ¿Sí? Primero vamos a hablar sobre la excitabilidad del corazón. Como tal, es un sistema especializado de excitación y de conducción del corazón que, uno, genera impulsos eléctricos para iniciar la contracción del músculo cardíaco y, dos, hay una conducción de estímulos rápidamente por el corazón. Todo parte primero desde el nodo sinusal o el nódulo sinoauricular, que vendría a ser el marcapasos, ¿no? Del corazón, que está ubicado donde en la pared posterolateral superior del auricular derecho. Ok, como vemos acá, primero empieza en el nodo sinusal, luego va a continuar la ruta hacia lo que vendría a ser el nodo auriculoventricular, después en el haz auriculoventricular, y de ahí tenemos su rama derecha, su rama izquierda, y luego tenemos acá las fibras de Purkinje. Ok, listo. Ya como tal, recuerden, es generar estos impulsos eléctricos para que haya una contracción rítmica y la conducción de estos es importante. O sea, puedo generar impulsos, pero si no hay una conducción adecuada, no va a haber una contracción adecuada. O puedo tener, tengo mi sistema de conducción normal, pero no hay una generación apropiada de impulsos, entonces también hay problemas en la contracción. Puede ser más lenta, puede ser más rápida, puede no producirse, si hay un problema en la conducción, puede no producirse la contracción en una parte o puede producirse más lento, más rápido, etcétera, ¿no? Ya, listo. Vamos a hablar primero acá sobre la ritmicidad automática del nódulo sinusal. ¿Por qué eso es importante? Porque si bien es cierto, hemos estudiado ya el potencial de acción, ¿no? Los cardiomiocitos, ¿no? Cómo funciona acá, pero tenemos que ver cómo es que funciona aquí el nódulo sinusal. Porque aquí tiene su propio potencial de membrana, que esto es lo que va a permitir que se haya un trabajo más rápido, ¿no? Primero vamos a ver que acá hay una comparación, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, este es en la fibra del músculo, ¿no? Vemos acá la meseta. Pero si comparamos acá lo que tenemos en nodo sinusal, no tenemos meseta. Ujú. ¿Ven? Eso es una característica importante para diferenciar. Ahora, este, este sistema está especializado. ¿Cuál es la otra diferencia? Que más o menos el potencial de membrana empieza a partir de los -55 a -60 milivoltios. En cambio, en el otro, que es más o menos en el músculo, vemos que es distinto, que empieza entre -80 y -90. ¿Ven? Esa es una diferencia. Listo. ¿Para qué ocurre? Nosotros tenemos un potencial de membrana inicial, más o menos aquí, alrededor de esto, ok, que está caracterizado porque sí, tenemos canales de sodio, tenemos canales de potasio, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, debido a que el, el- el potencial de membrana es mayor, porque recuerden que mientras esté más cerca del cero, es más fácil la despolarización, ¿no? Es más fácil llegar a cargar positivamente la célula. La diferencia está en que aquí no vamos a aperturar aquí, o sea, los canales rápidos de sodio. Esos no se van a poder aperturar, porque ¿cuánto es el potencial necesario para que ocurra esto? Que esté entre -80 y -90. Pero en este caso no está con ese potencial, sino que es de -55 a -60. Pero la otra diferencia importante es que aquí hay una alta permeabilidad al sodio y al calcio, que es lo que permite también esa capacidad de autocitación. Pero como no vamos a aperturar los canales rápidos porque están inactivos debido a este potencial, se van a aperturar los canales lentos de sodio. Estos canales lentos de sodio son los que van a aperturarse primero, primero acá, y luego se van a aperturar los canales lentos de calcio. Ahí está, los canales tipo L de calcio, que estos son los que van a producir potencial de acción aquí. ¿Ven? Listo. Ya, ¿y cuándo se aperturan estos potenciales estos canales de calcio? Cuando una vez que haya entrado el sodio, se llegue a -40 milivoltios. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, aquí estoy en -55, por ejemplo. -55.
y empieza a entrar sodio. Entra sodio, entra sodio, entra sodio. Pero como ven, es algo lento, ¿ok? Toma un poquito de tiempo y va a llegar a -40. Entonces aquí ya no solo va a aperturarse sodio, va a aperturarse ahora estos, pero que también son lentos y vamos a tener hasta aquí, cero. Una vez que se llega hasta este estado de despolarización, ¿no? Va a haber después una inactivación de estos canales, otra vez se van a inactivar. Y al inactivarse, después, ¿qué va a pasar? Va a haber de nuevo la repolarización. No, van a caer. ¿Y por qué va a caer? Porque van a aperturarse ahora, ¿quiénes? Los canales de potasio, que van a hacer una difusión hacia el exterior. Y cuando se aperturan estos canales, ¿qué se pasa? Se pierde la carga positiva. Y de nuevo se negativiza la célula, ¿no? Y otra vez hay un cierre de estos canales que genera la hiperpolarización y hay una compensación de corriente a través de canales Fanny, que son esos canales Fanny son los que permiten el pase, no del sodio, en este caso, aquí al nivel del nódulo sinusal. ¿Ok? Sí se está entendiendo esto, ¿no, chicos? Quiero que díganme si lo están entendiendo o no, si no repito. Ujú. ¿Podría repetirlo una vez más? Claro, listo. Ok. Eh, bueno, lo que ocurre es que la diferencia en el nódulo sinusal es que tiene la característica de ser más permeable a sodio y a calcio, ¿no? Dos, que su potencial de membrana es mayor. Mayor ¿por qué? Porque está más cerca a cero, ¿ok? Quiere decir que necesita menos carga positiva para poder, menos carga positiva para poder despolarizarse. Y por esa razón no vamos a aperturar aquí los canales de sodio, los canales de sodio rápido, sino van a aperturarse aquí los canales de sodio lentos, ¿no? Estos van a aperturarse primero hasta llegar a un potencial de acción, ya cuando vemos acá la carga a -40 milivoltios. Cuando se aperturan los canales de calcio es cuando llegamos a esto, -40 milivoltios. Y va a subir, va a seguir tornándose positivo a la célula, como vemos acá. Pero una vez que llegamos a este estado de despolarización, se van a inactivar, ¿no? Van a inactivarse estos canales de calcio y estos canales de calcio son lentos también. Este tiempo, más o menos, para esta inactivación va a tomar de 100 a 150 milisegundos. Vemos acá en la gráfica con el tiempo, ¿ven? Listo. Y producto de esa inactivación van a aperturarse los canales de potasio y estos van a difundir hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el potasio tiene carga positiva y al salir hacia el exterior, ¿qué va a pasar? Se va a negativizar de nuevo la célula y vamos a tener de nuevo otra vez una carga interna negativa, ¿no? Vamos acá que está bajando. Y de nuevo va a retornar ya aquí lo que vendría a ser alrededor de -55 milivoltios. Se cierran estos canales de potasio, ¿no? Y hay de nuevo una hiperpolarización y hay una compensación de corriente por los canales Fanny, que son los que permiten este paso del sodio, ¿ok? Ahora, si se llegan a confundir de repente acá con esto de aquí y esto, ¿verdad? Recuerden que esta es una comparación de lo que ocurre del potencial de acción que vemos en los cardiomiocitos, ¿no? En el miocardio, ¿ven? Ahí justamente en el músculo del ventrículo. ¿Por qué? Porque acá la diferencia es que ¿de dónde empieza? Vemos que acá hay una subida rápida, rápida, instantánea. ¿Eso es por qué? Porque acá tenemos los canales de sodio rápido, no los canales de sodio lento. ¿Ven? Y aquí hay una apertura constante de los canales de calcio para que siga teniendo carga positiva, ¿ven? Porque si no se estaría repolarizando, ¿ven? En cambio acá no, acá se llega al potencial necesario y después se cierran. Y empieza la repolarización y empieza a caer, a caer, a caer porque aperturan los canales de potasio. ¿Ven? Y sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta que después se cierra y hay una hiperpolarización nuevamente. ¿Ok? ¿Sí se entendió mejor? Sí, ahora sí. Ujú, ya, listo. Ya, y lo que vemos acá, por ejemplo, esto es en sí 1, 2, 3 latidos. ¿Ok? Ya, esto es lo que permite la generación del impulso
y lo que mantiene la ritmicidad. ¿Ok? Listo, ¿qué más vamos a ver aquí? Ya, ¿alguien más tiene otra pregunta, otra duda? Mm, Ya, ya, listo. Ya, recuerden esto importante de estos canales de corriente Fanny, solamente los van a encontrar aquí. No, como hemos visto ahorita en la teoría, no hay canales de corriente Fanny en el ventrículo, no, esto es en mi parte del nódulo sinusal, que esta es la característica importante. Aquí en el nódulo sinusal se trabajan en canales lentos de sodio, de potasio. ¿Ok? Listo. Ujú, listo. Ya. Bueno, una vez de ya ocurrido aquí todo esto, vamos a ver lo que ocurre a nivel del nódulo auriculoventricular. Ok, primero, vemos que ya del nódulo sinusal van a salir unas fibras. Estas fibras del nódulo sinusal se van a conectar directamente con las fibras del- de las aurículas, las fibras musculares auriculares, ¿no? Y es lo que van a permitir que se transmita este impulso, ¿no? O sea, vemos desde acá. Sí, a ver, voy a hacer zoom aquí, que sea bonito. Este es el nódulo AB, sí, aurículo ventricular. Pero primero hemos pasado por el nódulo sinusal, que está aquí. Vamos a ver que hay unas fibras que se extienden a través de las paredes del músculo de la aurícula. Listo. Ta, ta. Y es lo que va a permitir que el impulso se distribuya, ¿no? Para después llegar al nódulo auriculoventricular, lo que va a permitir la propagación del impulso. ¿Cuánto tiempo demora? La velocidad de conducción es alrededor de 0,3 metros por segundo, ¿ok? En la aurícula, en la aurícula. Y ya en la fibra muscular como tal del nódulo AB va a demorar más o menos 1 metro por segundo. Ahí ven. ¿Ven? Ya, listo. En la aurícula 0,3. ¿Saben qué es más rápido? Listo. Ya, ahora hay tres rutas, ¿no? Que son, ahí, menos aquí, menos aquí. Tres vías internodulares. Anterior, media, posterior. ¿Ok? Listo. Que van a llegar hacia el nódulo. Estas son, también tenemos otra que es el haz de Bachmann, que es por acá, que va a permitir también la transmisión del impulso hacia el, el otro lado, que es el lado izquierdo. ¿Ven? Porque estas de acá generalmente, ¿dónde están? Derecha, no, y el otro lado es el izquierdo. ¿Ven? Listo. Eso también nos olvida. Ya. Y si no les preguntan si sea anterior, medio o posterior, pueden decirle a través de la pared anterior, pared lateral y pared posterior, ¿ok? De la aurícula. Listo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se produce el retraso de la conducción entre las aurículas y los ventrículos? Esto es gracias al nódulo auriculoventricular. Recordemos su ubicación. Ahí. Ven. Ya, recordemos su ubicación. Más o menos es ubicación posterolateral de la aurícula derecha. ¿Ok? Listo. Ya. El retraso que se produce aquí es aproximadamente de 0,09 segundos, ¿ok? Pero esto es antes de llegar aquí al nódulo, más o menos, ¿ok? Luego, cuando llega ya hacia el haz de His, va a haber también otro retraso de, de 0,04. A ver, lo voy a poner acá para que se entienda mejor. Listo. Y listo. El primer retraso, ¿por qué? Porque esto va a retrasarse. ¿Por qué ocurre este retraso? Esto es para que ocurra lo que es el llenado, ¿no? Acá. Listo. Y aparte, la otra característica principal es la disminución del número de uniones hendiduras entre las células. ¿Por qué? Porque no va a pasar con tanta facilidad el potencial de acción como lo hace en las aurículas. ¿Ok? O sea, la principal función es que se vacíen las aurículas hacia los ventrículos, o sea, el llenado ventricular.
¿no? Ese es el objetivo. Ese retraso de unas partes de milésimas de segundo es lo importante. Ok, listo. El primer retraso demora 0,09 segundos. ¿Ok? Y eso es antes de llegar al haz auriculoventricular, que está por acá. Listo. O el haz de His, digamos. Ya. Luego, la propagación hacia los ventrículos va a demorar otros 0,04 segundos. Y eso es todo lo que demoraría en llegar hacia el ventrículo. Más o menos acá. ¿Listo? Ya. Y acá le sumamos estos 0,3 que vienen desde aquí, desde las vías internodulares. Nos da un total de 0,0, no, 0, no, 0, ahí ven, sí, 0,16 segundos hasta llegar acá. ¿Ven? Más o menos esto es lo que demora. Ya. Y como tal es porque hay menores hendiduras entre las células, ¿no? Y esto va a permitir que haya una resistencia a la conducción. Esa es la característica importante, ¿no? Ahora, la otra característica que voy a mencionar acá después en relación al haz auriculoventricular es que justamente empieza después de que ya pasamos esta parte, todo esto, a tener una propagación más rápida. Pero otra característica también es que va a evitar que no haya un retorno del potencial de acción. No va a haber un retorno. Ese se llama imposibilidad, es la imposibilidad y es unidireccional también esta característica. ¿Por qué? Porque el potencial va a ir a una sola dirección desde el nódulo sinusal hasta los ventrículos, hasta las fibras musculares. ¿Ok? Y esto va a evitar que haya un retorno, ¿no? Cuando haya una repolarización o despolarización y se quiera retornar y volver. No, no debe pasar eso para nada. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre esto? Es porque justamente hay una barrera fibrosa, debido a que si vemos acá toda esta red de conducción no está como tal dentro en el músculo mismo, sino está aislada del músculo y del ventrículo. Vemos que está, por ejemplo, aquí, en, perdón, vemos que está aquí ubicado en el tabique ventricular, vemos que está aquí aislado, entonces no está tan cerca de las fibras musculares y como tal está entornado de esta fibra gruesa que lo aísla y evita que los impulsos retornen. ¿Ok? Listo. Ahora, la otra característica es que vemos acá después que el haz de His se ramifica a la derecha y hacia la izquierda. ¿Ok? Y luego va a tener estas fibras de Purkinje, que son aún más permeables todavía, porque tienen pocas miofibrillas, pero y tampoco tienen casi nada de contracción. Más que todo es transmisión. Su fin es la transmisión. ¿Y cuánto es la velocidad? Más o menos de 1,5 a 4 metros por segundo. Es cuando aquí ya aumenta la velocidad. ¿Ok? Y recuerde, no va a haber un retorno del potencial de acción. No debe volver para nada. Que es de nódulo sinusal hacia las fibras de Purkinje. No de las fibras de Purkinje hacia el seno sinusal. No debe volver. Ok. Ahora, tanto la rama izquierda como la rama derecha tienen una distribución. Ok. Este, Más o menos a través del tabique interventricular va a haber un paso de 5 a 15 milímetros más o menos. Es lo que demora hasta, bueno, es el largo del recorrido que va hacia la punta del corazón. No, tanto la rama derecha como la rama izquierda, ¿no? Eh, el tiempo que va a pasar el tiempo que toma el impulso para llegar a las fibras musculares a través de las fibras del Purkinje va a ser 0,03 segundos. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ya, y el tiempo de transmisión del haz hasta las últimas fibras va a ser de 0,06 segundos y con una velocidad total de 0,3 a 0,5 milisegundos. ¿Ok? O sea, el potencial de acción en total va a tener una velocidad en este proceso de 1,5 a 4 metros por segundo. La velocidad de entre el haz que está hacia las fibras, hacia la rama derecha, rama izquierda, va a tornarse de 0,3 a 0,5 y el tiempo va a ser de 0,06 segundos. ¿Ok? Listo.
¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Entendió esto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Seguro, si se te entendió, normal, pregunten, repito. Ok, listo. ¿Puedes repetirlo? Ujú. Ya, la última parte entonces, ¿no? Sí. Ya. Ok, lo que ocurre es que una vez que el impulso ya pasó, el retraso se genera acá, el nódulo auriculoventricular. Y es porque aquí tiene menor capacidad de distribuir el potencial de acción. Y esto es con el objetivo de que haya un vaciado de las aurículas y un llenado ventricular, ¿no? Porque si ocurriera al mismo momento, de la manera más rápida posible, como se originó, habría un llenado incompleto, un vaciado incompleto y podría quedar eh, mayor volumen telediastólico, ¿no? En los ventrículos, para que lo entiendan como lo hemos visto hace poquito, o podría quedar volumen aquí también auricular. ¿Ven? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, una vez que se produjo ese retraso, después en el haz de Higgs va a haber un pase, ¿no? Que ya aumenta, la velocidad va a aumentar, va a ser de 1,5 a 4 metros por segundo. ¿Ok? Dos, lo que les mencioné, que la característica es que no hay un retorno de este potencial de acción. No va a haber una despolarización generada por el potencial de acción en fibras de Purkinje. No iba a retornar hacia el nodo sinusal. No, es unidireccional. Y es imposible. Esa característica se llama imposibilidad. ¿Ok? Como tal, de que el potencial de acción retorne, que sea retrógrado. No es retrógrado. Eso es importante. Ahora, ok. El nódulo AB este, hacia las fibras de Purkinje es esto. ¿Ok? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué más? Ujú. Y pues, y que la velocidad es mayor aquí, porque aquí hay mayor permeabilidad, porque las mismas fibras de Purkinje, ¿cuál es su objetivo? Llevar el potencial de acción de la manera más rápida posible. ¿Y por qué es? Porque es más permeable, porque tiene pocas miofibrillas y esto genera casi nada de contracción, por lo tanto solo es transmitir el impulso, enviarlo. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuánto tiempo demora más o menos la transmisión de esta información hacia los músculos? O sea, la fibra de Purkinje ya envió el potencial de acción, está enviándolo, se demora 0,06 segundos y lo hace a una velocidad, ¿no? De 0,3 a 0,5 milisegundos. ¿Ok? Digo, sí, de metros por segundo. Milisegundos, no, metros por segundo. ¿Ok? Listo. Ya. Ujú, ujú. Ay, ok. Bueno, listo. Bueno, y hablando ya continuando con las características, vamos a hablar del vasotropismo, automatismo, etcétera. El vasotropismo como tal es la capacidad que tienen las células cardíacas de responder hasta los estímulos electroquímicos con suficiente intensidad. ¿Qué significa? Poder generar su potencial de acción, ¿no? Esto, por ejemplo, ya este es en el músculo, en el ventrículo, esto es lo que hemos visto no hace poquito en el nódulo sinusal, ¿no? Es la capacidad de generar esta respuesta hacia a los estímulos electroquímicos, que es el movimiento de los iones. Y el automatismo, por otra parte, es la capacidad de despolarizarse espontáneamente durante su fase de reposo para poder después continuar. O sea, porque te repolarizas y después te despolarizas, y es lo que permite el trabajo del nódulo sinusal constantemente. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar también ahora de cronotropismo. El cronotropismo como tal son los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca. Ok, ya tenemos un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo como tal está manejado a través del sistema nervioso simpático, donde en este caso el nódulo sinusal va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ok, esto por ejemplo es cuando necesitamos aumentar el gasto cardíaco, cuando estamos en una situación de peligro, etcétera. Y como consecuencia se va a aumentar la contractibilidad. ¿Qué ocurre? Primero se va a liberar noradrenalina. Esta noradrenalina actúa sobre los receptores beta 1 enérgicos, ¿no? En el nódulo sinusal.
Y esto va a permitir que haya mayor permeabilidad a iones sodio y iones calcio. ¿Ok? Esta activación de los receptores beta 1, ¿no? Incrementa a quiénes, a los canales Fanny, que hemos recordado que son los que permite esta despolarización, ¿no? Esto porque recuerden que en la fase 4, sino que hay hay una redirigión de esa carga a través de los canales Fanny. Entonces, si aumenta si aumenta la actividad de estos canales, va a ser con mayor facilidad la despolarización, ¿no? Ya. Y lo que significa que va a alcanzar el umbral necesario para generar este cambio de manera más rápida. ¿Ok? Listo. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar mayor contracción, una reducción en este caso del potencial de umbral y también va a activar con mayor facilidad este potencial, o sea, va a ocurrir con mayor frecuencia. ¿Ok? Y bueno, el otro efecto sería a nivel de las arteriolas va a haber vasoconstricción y a nivel de las venas va a haber vasoconstricción y disminución del volumen sin tensión. ¿Ok? Listo. Luego tenemos los efectos cronotrópicos negativos, que son lo opuesto, y están manejados por quién? Por el parasimpático. El nervio vago es el que produce para reducir la frecuencia cardíaca. O sea, en este caso, a través del nervio vago se envía la señal hacia el nódulo sinusal a través de la acetilcolina. La acetilcolina va a ser liberada y va a tener efectos sobre quiénes, sobre los receptores muscarínicos 2. Estos receptores muscarínicos tipo 2 están en el nódulo sinusal también. Y va a ocurrir una disminución. ¿Y qué van a ver como consecuencia? Disminución de la velocidad de despolarización en la fase 4, que es lo que hemos visto, ¿no? Si en el cronotropismo positivo la despolarización es más rápida, aquí es más lenta. Dos, va a haber una hiperpolarización diastólica máximo, o sea, va a ser incluso un poco más. Y va a haber un aumento del potencial de umbral. ¿Por qué? Porque vas a necesitar mayor calcio para poder llegar a este potencial de umbral alto, ¿no? Va a requerirse más calcio, va a requerirse más sodio para que se pueda lograr esto, ¿ok? Y justamente vemos acá, por ejemplo, una comparación. Vemos aquí uno normal, ¿no? Aquí vemos un latido, dos latidos, ¿no? Y aquí, ¿cómo vemos? Uno, dos, tres. Esto es rápido, ha aumentado. Vemos que acá, por ejemplo, no es tan necesario, no necesitas tanto calcio, no necesitas tanto sodio, y entonces vas a poder hacer cambios más rápidos, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven cómo el tiempo es menor? Miren, aquí y aquí, ¿ven? Y en cambio, cuando vemos aquí la respuesta parasimpática es más lento. Miren cuánto tiempo se va a demorar. O sea, si los canales de sodio lentos ya trabajaban lento, ahora van a trabajar incluso más lento todavía. Y también va a disminuir la disponibilidad de calcio y esto también va a generar que no se haya el potencial máximo necesario, ¿no? Para poder llegar hacia esto y que caiga. Y lo mismo, después se va a demorar más en despolarizarse también. ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro esto? ¿Sí? O sea, estamos entendiendo esto de vasotropismo, automatismo, cronotropismo. ¿Eso se está entendiendo? No, es como, recuerden lo primero que hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo necesito la apertura de estos canales, necesito más predisposición de estos canales, pero no va a haber tanta permeabilidad. O sea, si yo tengo noradrenalina, voy a aumentar la permeabilidad a estos iones sodio y calcio, y entonces voy a tener más, más potenciales de acción y más despolarización. Pero si yo disminuyo la permeabilidad a través de la acetilcolina, voy a tener menos potenciales de acción, voy a estar más que todo en un estado hiperpolarizado por más tiempo, entonces no voy a tener despolarización de manera constante. ¿Bien? ¿Está mejor ahora sí? Ujú. Sí, Ya, ok, listo. Entonces, recuerden más que todo que el cronotropismo es por la disminución.
negativo y por el aumento positivo. Y relaciónalo con este grafiquito para que lo entiendan mejor. Bueno, y luego tenemos lo que es el dromotropismo, que es en este caso también el efecto del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, pero en este caso por la velocidad de conducción. O sea, en este caso no es que vamos a disminuir, vamos a disminuir o aumentar la conducción de de los potenciales. ¿Ok? Listo. Ya, es el aumento como tal o disminución de la conducción desde los aurículas hacia los ventrículos. ¿Ok? Ya, en este caso, cuando nosotros queremos aumentar la velocidad, va a aumentar el aumento de los canales de calcio, ¿no? Que son responsables también de la fase de ascenso, ¿no? Esta fase de ascenso, ¿qué es? Lo que hemos visto, ¿no? Que es, llega acá, así, ahí donde está el borrador. Bueno, la gráfica anterior, para que se vea, esto de acá. Ya, si aumentamos la conducción, va a ser más rápido. ¿Eh? Listo. Y por el otro lado, por ejemplo, es lo opuesto. Si disminuimos la corriente de entrada, va a aumentar también este tiempo. ¿Ok? Listo. Ok. Y luego, bueno, ahorita tenemos luego lo que vamos a ver ya la parte del electrocardiograma. ¿Ok? Lo que es el- la estructura como tal, lo que veríamos en papel. Se utiliza papel milimetrado, recuerden eso, porque si de repente cuando lleguen a rotar en clínica les van a preguntar qué papel se usa, es el milimetrado. Vamos a ver que hay unas líneas horizontales y unas líneas verticales, ¿no? Vamos a ver que como tal hay divisiones, cada 10 divisiones es un milivoltio. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ujú. Listo. Bien. Y vamos a ver también acá el tiempo, ¿no? Vemos acá los voltios, vemos acá el tiempo, y vemos aquí, lo que van a ver acá son las interpretaciones, ¿no? Eh, Electrográficas en un papel, ¿no? Cómo se ven acá, cómo se representa. Vemos aquí, por ejemplo, lo que ocurre a nivel de la aurícula, lo que ocurre a nivel del ventrículo, ¿no? Y acá, bueno, podemos comparar en qué momento se presentan, ¿no? En sístole, en diástole, etcétera. ¿Cuándo es la velocidad a la que debe ser leído? Más o menos, no, debe ser de 25 milímetros por segundo, ¿no? Entonces, si calculamos así, 25 milímetros es igual a un segundo. 5 milímetros sería igual a 0,2, ¿no? Entonces, por cada 0,2 segundos hay 5 intervalos de 0,4 segundos. Eso es importante también que tengan en cuenta los tiempos, ¿ok? ¿Cómo medimos los tiempos entre latido? Entre intervalo, entre R y R, entre onda R y R. O sea, esto de aquí es la interpretación de los fenómenos eléctricos que se generan en, en el corazón desde del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, a las de His, a las rama derecha e izquierda, después a las fibras de Purkinje. Todo lo que ocurre en ese proceso. Y vemos aquí en comparación quiénes ocurren en sístole y quiénes ocurren en diástole. ¿Ok? Listo. Ujú. Vamos a ver primero, entonces, ¿y de quién están hablando? Estas formas de onda son la onda P, la onda Q, la onda R, S, T. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la onda P? La onda P es una onda de despolarización. Esta va a registrar la despolarización de quiénes? De las aurículas. Más o menos la velocidad a la que debe estar una onda P es de 0,1 a 0,3 milivoltios. ¿Ok? Luego tendremos el complejo QRS. Este complejo QRS es lo que está formado por los potenciales cuando se despolarizan los ventrículos, pero es antes de la contracción. ¿Ok? Eso es importante, antes de la contracción. ¿Ok? Esto es, por lo tanto, es lo que se lee durante la propagación del potencial de acción. ¿Ok? Listo. Y la onda T ya vendría a ser la repolarización de los ventrículos. ¿Ok? El tiempo normal en el que dura el complejo QRS debe ser menor a 0,12 segundos. Y en este caso, la onda T, por otra parte, es alrededor de, sí, de 0.
0.25 a 0.35 segundos después de la despolarización. ¿Ok? Y como tal, esto se llama onda de repolarización. Listo. Ya. Después tenemos aquí lo que vendría a ser otros segmentos, que vendría a ser el intervalo PQ, el intervalo RS, el intervalo RR. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los latidos? Los latidos se calculan entre R y R. ¿Ok? Listo, ¿qué más? El intervalo PQ más o menos dura esto de 0.16 segundos y es el inicio de la excitación de las aurículas y la excitación ventricular. Es el tiempo más o menos. ¿Ok? La onda Q a veces no se ve y a veces sí. No hay normalmente no se ve, ¿sí? Pero como efectos prácticos aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Ya, ahora, ¿qué hacemos con los RCRs? Es más o menos lo que vamos a ver entre latido y latido. Si tenemos un R muy corto, un RR muy corto o un RR muy largo, estamos hablando de alteraciones en la frecuencia cardíaca. Puede ser más, podemos tener arritmias, podemos tener bradicardias, etcétera. Dependiendo. Puede haber mayor, menor, puede ser más rápido, más lento. Todo se interpreta a través de los Rs. Sabemos ahí, por ejemplo, eso. ¿Qué más? Listo. Sí estamos entendiendo esto, no sé, como que introduciéndolos, ¿no? A las distintas ondas que se van a producir por la lectura del electrocardiograma. ¿Todo bien, chicos? Sí, ya, eso, sí, ya. Entonces, para continuar, vamos a hablar ahora de cómo es que se produce este registro, cómo se produce el registro de estas ondas de despolarización y repolarización. Ok, primero, vamos a ver que se van a conectar unos electrodos, ¿no? Una persona tiene electrodos encima, acá está el corazón, ¿no? Ok. Un electrón positivo, un electrón negativo. Lo que ocurre es que es un proceso de propagación, ¿no? Es un proceso de pase de la información que hemos visto, ¿no? Desde el nódulo sinusal hasta las fibras de Purkinje. Entonces, en un momento va a haber una parte que ha sido despolarizada y en otro momento va a haber otra parte que se está repolarizando y está todavía sin despolarizar, ¿correcto? Y eso es lo que vemos acá en la primera parte, que hay una despolarización inicial que hemos visto acá, ¿no? Y que por esa razón va a haber un potencial negativo normal eh, y un potencial negativo, perdón, va a haber un potencial negativo normal del interior que se torna después positivo y negativo en el exterior. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque es la despolarización. Esta es la despolarización. Acá se despolariza, ¿no? Que ocurrió el potencial de acción, pasó por acá. ¿Qué pasó? El medio interno se tornó positivo y el medio externo se empieza a tornar negativo, ¿no? Listo. Y eso es y lo que ocurre acá es que el primer electrodo va a leer esto de acá, va a generar esto positivo. Una vez que luego se complete la despolarización por toda la fibra muscular, ya no va a leerse positivo, sino va a hablar de leerse negativo, entonces va a haber caída, va a bajar. Listo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que en el medio interno está todo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué de nuevo viene? La repolarización. Y en la repolarización, ¿qué ocurre? Que el medio interno otra vez se torna negativo y el medio externo se torna positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Se registra lo negativo primero, que es esto de acá. ¿Ven? Por el electrodo, porque el electrodo está afuera, chicos. Recuerden qué es eso. El electrodo está afuera. El electrodo va a leer lo que está en la superficie. ¿Ya? Y después, cuando ya ha completado la repolarización, se va a registrar otra vez una carga positiva. ¿Ven? Aquí. Y es lo que va a generar esa curita. Por ejemplo, esto de acá, de- ¿por qué creen que la onda P se ve así? Esto es despolarización. ¿Eh? Listo. Compárenlo con la onda P, así. Eso es despolarización. Aquí hay una despolarización. ¿Eh? ¿Se está entendiendo eso, chicos?
Entiendo que es un poco complicado entenderlo a la primera, no hay problema. Recuerden que es un proceso de que va a ir pasando, porque no toda la fibra muscular se está despolarizando y repolarizando rápidamente, sino que está pasando, ¿no? Está pasando así. Y los electrodos que están en la superficie, ¿no? Son los que van a hacer la lectura de esto. Vemos que hay uno positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, si este electrodo está leyendo positivo, va a registrarlo como positivo. Y una vez que haya completado la despolarización, se va a registrar como negativo, ¿no? Por esto. Porque ya en el medio externo, ya en el medio interno ya está cargado positivamente y en el medio externo ya se lee los iones negativos, ¿ok? Listo. Y en la repolarización es cuando de nuevo se está haciendo esta lectura y en la lectura sigue apareciendo negativo, ¿ok? Y una vez que recién termina la repolarización, el entorno se va a leer, va a tornarse positivo, el externo positivo, y se va a ver esta curva hacia arriba. ¿Ven? Porque siendo que está cayendo, porque está leyendo que es negativo, y si se torna positivo después, porque termina de completarse la repolarización, va a leerlo como positivo y tenemos esa curvita como una carita feliz. Es una invertida, esto es así. ¿Eh? Sí se entendió esto. Es que como tal es por el proceso de propagación del potencial de acción. ¿Entienden? Mm, ¿Sí se entendió, chicos? Respóndame cualquiera. Ok, listo. Ujú. ¿Alguien más? Ya, ok, listo. Ujú, ya. Bueno, y aquí vemos la comparación. Vemos acá, por ejemplo, la despolarización y la repolarización. Como hemos visto, esta es la comparación con el potencial de acción que hemos estado estudiando en la clase anterior, ¿no? Todo lo que ocurre acá es la despolarización, ¿ven? Y aquí está la repolarización. Inicio de la contracción de las aurículas, chicos, acá. ¿Ven? Listo. Y el inicio de y el comienzo de la contracción de los ventrículos, que se registra acá en QRS. ¿Ven? Y aquí es donde hay la meseta. Cae, se repolariza todo este proceso de acá, que vemos, más o menos delimitado, onda T. Ahí está familiar. Pero bueno, es toda esta repolarización. Sí, y no vamos a registrar en el electrocardiograma en ninguna de estas ondas cuando está completamente despolarizado. Vamos acá. Acá no se registra nada. Igual acá tampoco. Cuando está repolarizado completamente acá no registras nada. Igual cuando estás aquí. ¿Ven? Ujú. Mm, ¿Sí se entendió, chicos? ¿No? Ok, ya. Ahora, vamos a tener las derivadas electrocardiográficas. Ok, esto es lo que ayuda a la lectura de las cargas. Ok. Listo. Vamos a ver que hay tres tipos de derivadas. Primero vamos a hablar sobre estas derivadas que son las bipolares, estándar de las extremidades, o sea, entre los brazos y las piernas, ¿no? Como ocurre con la lectura de las cargas y como lo hemos visto antes, cuando una parte está despolarizándose, la otra aún sigue en el proceso. Entonces, esta corriente eléctrica fluye de una forma sinuosa, por así decirlo, ¿no? Porque recuerden eso, o sea, mientras aquí ya está despolarizado, ¿no? Todavía acá, eh, perdón, mientras aquí ya está despolarizado, sí, perdón.
Aquí está. Mientras aquí ya está despolarizado, ¿no? El medio externo está negativo, el medio interno está positivo, positivo, positivo. Aquí todavía está sin despolarizarse, chicos, que todavía no han llegado acá al punto de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo es acá? El medio externo es positivo, 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 acá. Ya. Y eso es lo que genera estas diferentes, ese, esas lecturas que tenemos ahorita, lo que genera esto, ¿ok? Vamos a tener que primero están las derivadas, que se llaman polares porque están unidos a los vectores en el lado opuesto, el lado positivo, el lado negativo. La derivada uno como tal es la que se registra en el terminal negativo. Vemos acá, 1. Esta es la derivada uno. ¿Listo? Bien. En el terminal negativo del electrocardiografo. ¿Ok? Está conectado al brazo derecho y en el terminal positivo en el brazo izquierdo. ¿Ok? Ya, y como tal, registra. Vemos acá este registro de acá también, ¿no? En el cual vemos acá como que PQRS. Vemos acá normalmente estos tres. PQRS, PQRS, T, todo esto se ve normal. ¿Ven? Lo mismo pasa con también la derivada 2, la derivada 3. ¿Ok? Hay una característica que es el triángulo de Incho, ¿ven? Que dice aquí, el potencial de la derivación uno más el potencial de la derivación 2 es igual al potencial de la no, el potencial de la derivación 3 es igual al potencial de la derivación 2. Ese es el cálculo. En la derivación 2, ¿de dónde se calcula? Va a ser también igual que la uno es de las extremidades, ¿no? Pero en este caso, el terminal negativo se conecta al brazo derecho, ¿sí? Aquí es negativo, ¿ya? Y el terminal positivo eh, está en la pierna izquierda. Aquí está. ¿Ven? Esa es la diferencia. En el terminal, en la derivación 1, como es el terminal positivo está en el brazo izquierdo y el terminal negativo está en el brazo derecho. Bueno, ¿eh? La diferencia más que todo es aquí, brazo, pierna. ¿Eh? Ya, y la derivación 3 por otra parte, es la que registra a través de su terminal negativo, que vendría a ser el brazo izquierdo, ¿no? En este caso, para la derivación 3 el brazo izquierdo es negativo, ¿ya? Y el terminal positivo es la pierna izquierda. ¿Eh? Esa es la diferencia. O sea, más que todo, cómo son los terminales entre cada derivación. ¿Ve? Listo. Y bueno, y el cálculo de esto es a través del triángulo de Intioven, ¿no? El potencial de la derivación uno, o sea, potencial registrado en la derivación uno más el potencial registrado en la derivación 3 es igual al potencial registrado en la derivación 2. ¿Ok? Listo. Luego tenemos las derivaciones precordiales, que se conectan al terminal positivo del electrocardiógrafo y en el electrodo negativo o electrodo indiferencial o central de Wilson, que vamos a ver acá. Listo. Estas se colocan donde la superficie interior del tórax. Vemos acá este es el corazón y estas son las proyecciones hacia la caja torácica. ¿Ven? En 1, 2, 3, 4, 5. O sea, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y esto es lo que registran a través de la musculatura cardíaca debajo del electrodo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias acá? Más o menos que B1 y B2 son las que tienen un registro de QRS negativo, ¿no? Que tienen una base negativa, como tal, ¿ven? O sea, el QRS está invertido, ¿ven? Y ahora, y las otras que son B4, B5 y B6 tienen el QRS positivo, ¿ven? Igual también el 3, acá. Listo. Es una punta positiva. Ya. Y esto porque lo que pasa es que la superficie del corazón está próxima a la pared torácica y cada una de estas derivaciones va a registrar el potencial eléctrico de la musculatura en cada una de estas partes que están debajo del electrodo, de estos 6 electrodos que van a estar ahí. ¿Ok? Listo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Nos permite identificar si hay alteraciones, lesiones en alguna parte de la musculatura o cómo está trabajando
la musculatura cardíaca, si está trabajando apropiadamente o no, si hay de repente algún problema, etcétera. Listo. Y luego tenemos lo que son las derivaciones ampliadas de las extremidades. Estas a las dos extremidades se conectan mediante una resistencia eléctrica negativa en este caso, y la tercera extremidad es el terminal positivo. Tenemos el brazo derecho que se hace el registro invertido. El brazo izquierdo es el ABL y la pierna izquierda es ABF, lo que vemos acá. Listo. El terminal positivo, ¿dónde está? Eh, perdón. El terminal, el brazo izquierdo es la derivación ABL, ¿no? El brazo izquierdo es ABL, la pierna izquierda es ABF, el brazo derecho es ABR. ¿Ok? Ya, listo. Bueno, eso sería todo hasta ahí en la parte, chicos. ¿Una duda, consulta, algo, pregunta? Y bueno, esta es la bibliografía. En el Constanzo y el Lightroom también. Ujú. Ya. ¿Tienen preguntas? Voy a hacer preguntas entonces. A ver, eh, ¿qué tipos de canales se activan en el nódulo sinusal? Cualquiera, chicos, cualquiera que pueda responder. A ver, otra pregunta. Mm, mm, ya, ¿cuáles son las ondas de despolarización y cuál es la onda de repolarización? A ver, ¿quién está? Ya, Rodney. ¿Cuáles son las ondas de despolarización y cuáles son las ondas de repolarización? La de despolarización es la P, la QRS y la de repolarización es la U. Ya. La de repolarización es la onda T, ¿ok? T, sí, T. La de despolarización es sí, la onda P y el complejo QRS, ¿ok? Es complejo QRS cuando hablas de los tres juntos. Y si dices onda Q, así, onda R, etcétera, por separado, ¿ok? ¿Qué más? Ya, a ver. mm, ya. ¿Cómo se llama la propiedad relacionada a la capacidad de conducción? Ujú. Y relacionada a la conducción del impulso, ¿no? Recuerda que puede ser tanto positivo como negativo, ¿cómo se llama? Y la otra sería, para cualquiera igual, ¿cuál es la otra que está relacionada a la frecuencia cardíaca? ¿No? Que puede ser también tanto positiva como negativa. Sí, dime, Ron. Ya. El que está relacionado con la frecuencia cardíaca es el cronotropismo. Ujú. Y quiera, ok, dromotropismo, sí, eso es con la conducción. Ok. Ahora, ¿qué más? Ya, ya, de nuevo, para revisar de nuevo el nódulo sinusal. Bueno, no, la otra característica. Hay otras dos más. Una está en la capacidad de responder hacia los estímulos electroquímicos, ¿no? ¿Cómo se llama?
Y la otra es está relacionada a la capacidad de despolarizarse de manera espontánea. Ujú. Ya, Luis dice. Sí, magnotropismo para responder a estímulos electroquímicos y automatismo para poder despolarizarse espontáneamente. Sí, correcto también, Kiara, automatismo. Ok, también Luis, correcto. Ya, la otra pregunta, a ver, ya. ¿Cuánto debería durar normalmente? Ya, mejor esto. Eh, ¿Qué ondas están? No, 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 no. Ahora otra pregunta ahorita. Ya, ahí está. ¿Cuánto debería durar normalmente el complejo QRS? ¿Cuánto debería durar? A ver, Luis, ya. Ujú, correcto. Ya. A ver, de lo que acabamos de ver aquí ahorita de las derivaciones. ¿Cuáles son las derivadas que hacen eh, mm, ya. A ver, mejor lo reformulo la pregunta. Ya, ahí está. Del triángulo de Ention. Eh, cuál es la fórmula? Entonces, el cálculo que se hace aquí es recuérdalo. O sea, del triángulo de Antíope en el cálculo que se hace acá es que el potencial de elevación 1 más el potencial de elevación 3 es igual al potencial de elevación 2. ¿Bien, chicos? Listo. Y lo otro vendría a ser, ya. ¿Cuántas derivaciones precordiales tenemos? Ujú. ¿Cuántas derivaciones precordiales tenemos? ¿Y y cuáles son las diferencias entre cada uno? O sea, cuando tú lees el electrocardiograma vas a ver ahí que tienes derivación tal, tal, tal precordial, pero algunas son distintas a otras. ¿Y por qué? ¿Cuáles son? Ya, lo repito por ahí. Listo. Eh, nuevo. Tenemos que son 6 derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5. Las que tienen la diferencia son B1 y B2. Ahora, este, creo que se me puede explicarles el por qué razón B1 y B2 son negativos, creo. Ya, lo que pasa es que B1 y B2 están más cerca de la base del corazón, ¿no? Y que la punta. Entonces, la base del corazón todavía está en la negativa durante la mayor parte del tiempo, ¿no? Por el proceso de despolarización ventricular. ¿Ven? Listo. Esa es la diferencia más que todo. Por esa razón el QRS se lee así. El complejo QRS se lee así acá. Mientras que en 3, 4 y 5 no, porque está pasando acá con normalidad. ¿Ven? Listo. Ya, y bueno, lo importante de las lecturas precordiales es que permite identificar si hay lesiones, si hay daños en alguna parte de la musculatura, si se produce un infarto, yo puedo decir que es un infarto de cara posterior, de cara anterior, etcétera, ¿no? Listo.
dependiendo de qué derivada se vea afectada, ¿no? Es como que pequeña intro de eso, ¿no? Ya. Listo, acá la idea es que entiendan los diferentes tipos de derivadas, ¿no? Cuáles son, etcétera. Ok, ya. Y bueno, y acá tenemos las ampliadas externas de las extremidades también. ABR, ABL y ABF. ¿Y qué más? Pero pregunto, a ver, para pasar después al cuestionario. Ya. Bueno, que les pueden preguntar, o sea, creo que sería muy sencillo, pero siempre se olvida. Este, ya. ¿Cuál es la velocidad a la que debe estar el papel, el electrocardiograma? ¿Cuál es el tiempo al que debe estar calibrado? Ya, listo, retrocedamos entonces. La velocidad a la que debe ir esto, el tiempo calibrado es de 25 milímetros por segundo, ¿no? O sea, eso es lo que debe haber, que más o menos por cada segundo se van a estar 25 milímetros. Eso también es importante. Y porque si hacen la lectura o una lectura errónea, puede ser que la velocidad sea menor o mayor. Y te pueden entregar, les pueden preguntar, ¿no? Lectura de electrocardiograma, velocidad de 15 milímetros por segundo. Y en el electrocardiograma se lee tal onda P, ausencia de onda de complejo QRS, etcétera, y tal. Y uno se pone a pensar, a pensar, a pensar, pero al final te das cuenta que toda la lectura está mal hecha. ¿Por qué? Porque la velocidad no es la adecuada. Es de 25, tiene que ser de 25. ¿Ok? Lo otro es esto de acá también, los cuadraditos, entre cuadraditos leen esto. O sea, por cada 0,2 segundos hay 5 intervalos de 0,04 segundos. Importante. Ven acá. ¿Se ven acá un cuadradito, más o menos así? Esto es 0,2 segundos. Y acá hay intervalos de 0,4 segundos, ¿no? 0,04 y así 0,08, 0,02, 0,016 y así hasta llegar hasta acá 0,2. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Listo. Eso es, lo tienen que tener en cuenta también. Porque también les van a preguntar, ¿cuántos cuadraditos hay entre R y R también? Ven, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Listo. Esa es la medida usual, ¿no? ¿Y cuánto hay de tiempo entre R y R aproximadamente? ¿Bien? Listo. ¿Ven? También. La duración de cada onda también les van a preguntar cuánto tiempo daría de durar, por ejemplo, el intervalo QT, 0,35 segundos más o menos. ¿Qué más? La velocidad a la que debe registrarse. Miren, los milivoltios también del RS, esto también es importante, de 1 a 1,5 milivoltios, ¿ven? Listo. Esos son los valores normales. Igual acá también la onda P, de 0,1 a 0,3 milivoltios, ¿ven? Listo. Igual la onda T, de 0,2 a 0,3. ¿Ven? Listo. Ok, chicos. Entonces ahora voy a pasar a darle su post-test. Ok, en un momento. Tun, 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 tun. Listo. Ahí está.
Ya, y se recuerden igual, tienen esos 15 minutos por ahí para ir resolviendo.
Ya, que todos esos han resuelto. Ya, voy a pasarles la pantalla y listo. Ok, listo. Vamos a ver acá. Ya, primera pregunta. ¿Qué efecto tiene la estimulación del sistema nervioso parasimpático en la velocidad de la conducción a través del nódulo auricular? Sería C, B, disminución de la velocidad de conducción. Esto es velocidad de conducción, esto es de homotropismo. ¿Ven? Esto es disminución de la velocidad de conducción por respuesta parasimpática. Luego tenemos acá la pregunta 2. ¿Cómo afecta la estimulación del sistema nervioso simpático en la frecuencia cardíaca? Ojo, no confundir frecuencia con conducción, porque eso también puede pasar. Aumenta la velocidad de despolarización de la fase 4 y reduce el potencial umbral. No, ¿por qué? Porque va a haber mayor, va a tornar más fácil la despolarización, va a hacerlo más rápido. ¿Ok? Listo. Después 3. ¿Cuál es la función principal del nódulo sinusal en el sistema de conducción cardíaca? Como tal, es generar los impulsos eléctricos para iniciar la contracción rítmica. Listo. 4. Aquí, por ejemplo, ya de las ondas. ¿Qué representa la onda P, el complejo QRS y T en el electrocardiograma? ¿No? La P representa la despolarización auricular, el complejo QRS la despolarización ventricular y la onda T representa la repolarización. Entonces, recuérdenlo. Y sobre las derivadas, ¿qué derivadas precordiales suelen registrarse en el complejo QRS, pero lo tienen negativo, o sea, principalmente negativo en un corazón normal, si también acuerda. Eso es normal, que esté inverso en eso es normal, porque bien les expliqué, en esa parte está todavía, está de carga negativa todavía, mientras que la otra parte ya se ha despolarizado, que por esa razón B1 y B2 tienen esa lectura inversa. ¿Sí? Listo, ya. Bueno, chicos, eso sería todo con la sesión 9. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. De nuevo, si tienen dudas o consultas, no duden en preguntarme. Y al ratito voy a pasarles un libro de KG, que yo entiendo. El electrocardiograma es un poquito difícil. No se preocupen si tienen que revisar o tienen que repasar algo. Les voy a pasar un poquito más de bibliografía para que puedan repasar. ¿Sí? Segundito. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Tengan una buena tarde. Muchas gracias a ti también.